Bueno, y de España estamos hablando y presentamos y le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar acá con nosotros a Alfonso González Callejas. Alfonso es director de Planificación Estratégica en Arena Media. Desde el 2007 forma parte del equipo directivo de la agencia. Antes fue director de Planificación Estratégica en otras agencias, como Tiempo BBDO, Red Remo de Compañías Creativas y Contrapunto. Ha trabajado para marcas como Pepsi, Coca-Cola, Movistar, Heineken, P&G, MTV, Mitsubishi, Toyota, Hermes, entre otras. Sus aportes estratégicos han estado siempre orientados a mejorar la comunicación y la eficacia de los anunciantes para los cuales trabaja. Es socio y miembro fundador de la APG en España. Ha sido jurado en varios certámenes creativos. Su trabajo ha recibido varios reconocimientos en los principales festivales internacionales. Alfonso es licenciado en Filología Hispánica y doctorado en Literatura Moderna y Contemporánea. El título de su charla es Voces y Huellas, la planificación estratégica como proceso de búsqueda. Bienvenido, Alfonso. Lo recibimos con un aplauso. Gracias, José. Y aún estás en deuda conmigo de anoche. Yo te debo una. Por aquellos dos autores de los cuales te estuve hablando. Después lo hablamos. Muchas gracias. Aquí estoy. Pues muchísimas gracias al Círculo Uruguayo de la Publicidad por esta invitación. Para mí no es solo una conferencia, es un viaje emocionante. Atravesar el charco es algo que nos mueve a todos en lo más profundo y desde ahí pues el tener la oportunidad inmensa de poder estar aquí en Montevideo, conocer Uruguay, para mí es un privilegio que debo agradecerle a toda la Junta Directiva del Círculo Uruguayo, empezando por Cecilia, Jimena, Fernanda, Lorena, Fernando, todos los que hacéis posible este evento y a todos vosotros por estar aquí. Pero mi agradecimiento también quería hacerlo extensible a sus padres, a sus abuelos y a todos aquellos que han hecho posible que españoles durante muchas generaciones estemos aquí conviviendo con todos ustedes y desde ese lado quería darles las gracias profundamente y que así se lo hagan llegar. En el fondo, creo que todos, de un modo u otro, pues formamos parte de esta vida bandoneón que nos estira y nos reduce y acabamos configurando entre todos un mismo mapa. Y ese mapa es por lo que yo también quería darle este título a la conferencia de Voces y Huellas, porque esas voces y huellas son un poco las que van recorriendo nuestras vidas y las que van recorriendo nuestro hacer, y parte de lo que compartimos es no solo lo que nos une, sino lo que nos va haciendo crecer. Entonces yo lo que vengo aquí hoy fundamentalmente es a compartir un proceso de búsqueda personal y profesional. El proceso de búsqueda personal, como bien decía José Salgueiro, pues parte de que yo soy un impostor en esto de la publicidad, porque mi vocación y mi devoción es la literatura, es la lingüística, son otras disciplinas, y a la publicidad le debo muchas cosas, entre otras muchas, estar, por ejemplo, hoy aquí, ¿no? Pero ahí había un desafío personal en el proceso de pasar de trabajar con la palabra a empezar a trabajar con la imagen, ¿no? Y por eso Cecilia también me pedía que quizá para que ustedes me conocieran mejor les pudiera contar algunos de mis trabajos, ¿no? No vengo aquí a contar mis trabajos, no es lo que voy a hacer, sino que voy a hablar de planificación estratégica, que es a lo que me dedico, es por lo que empecé a trabajar en publicidad. Y es también parte del periplo que he recorrido y que también los compañeros y amigos de Teo y la Máquina de Ideas tuve ocasión de compartir una entrevista que gentilmente me ofrecieron, ¿no? Dentro de ese periplo, pues ha sido un periplo largo, ya de 18 años, donde tuve la ocasión y la fortuna de trabajar en muchas de las mejores agencias que ha habido en España, marcas míticas como Contrapunto, Remo, que yo creo que Remo, la mejor agencia de finales de los años 90 y principios del 2000. También tuve ocasión de ir a Tiempo BBDO y desde hace 8 años pues, trabajo en Arena Media, que pertenece al Grupo Havas, y siempre está muy ligado a la planificación estratégica dentro de agencias creativas, aunque desde hace 8 años trabajé en una agencia de medios.
Habla Nacho, ¿no?, en su charla anterior, que me parecía, y te agradezco mucho, porque la primera pregunta que os iba a hacer aquí era cuántos planners había en la sala. Creo que hay 6, ¿no?, por lo que parece, con lo cual resuelto una de las dudas y me ahorro la pregunta. Pero al final, para mí, la estrategia y la creatividad son dos caras de una misma moneda, no entiendo la una sin la otra, y eso es lo que ha hecho que bueno, en mi aprendizaje, mi andadura, en todas estas agencias, haga que esté muy cerca de las ideas. Yo pertenezco a esta generación, a la generación que llamaban la generación X, ¿no?, que nos educamos en la fascinación por las marcas, o nos educaron. Vivimos una colonización también de los americanos, en un tema casi de manera cultural, ¿no? Pero junto con eso también nos hemos educado en el escepticismo, ¿no? Y bueno, gente como Naomi Klein también vino a corroborar cosas que nosotros sentíamos gracias a su monólogo y salimos un poco de toda esa fantasmagoría en la que muchas veces nos lleva al consumo. Yo, como os comentaba, a los compañeros de Teo y La Máquina, empecé a trabajar en publicidad de manera casual, empecé a trabajar como planner, empecé a trabajar con un tema que me interesa mucho, me sigue interesando y que a lo largo de los años he seguido haciendo, que es todo el tema de concienciación sobre la separación de residuos sólidos urbanos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reciclaje y la recuperación de envases, ¿no? Vivimos en un mundo que hay que preservar y bueno, este fue el primer proyecto que yo pude trabajar. Y bueno, me ayudó a entender cómo era esto de la publicidad, en qué consistía, o qué era un briefing, entendí cuál era el proceso. Al final la publicidad yo creo que es sobre todo un oficio que aprendemos y que aprendemos con los años y que yo creo que hay que aprender con humildad y que hay que aprender de los grandes y de los mayores, que son los que mejor nos enseñan, ¿no? Entonces, bueno, yo con humildad pues fui aprendiendo de esto y aún así también me fueron surgiendo oportunidades por el camino. Después de este proyecto pues me llegó otro maravilloso, que tuve la oportunidad de trabajar con Fernando Trueba, el director de cine español. No sé si conocen la película esta de La niña de tus ojos, en la que Penélope Cruz pues era una folclórica que se va a trabajar a la Alemania nazi y bueno, hay un Goebbels de turno por ahí que se la quiere levantar y todas estas cosas. Bueno, el caso es que esto fue un proyecto profesional, creo que el proyecto profesional más interesante, el anunciante más interesante por el que he trabajado, porque antes de que fueran a rodar a Praga esta película, 1 año y medio, con mis compañeros en Contrapunto, ya trabajamos todo el diseño sobre guión de la película, de todas las piezas de comunicación que teníamos que hacer. Como era un poco rara avis, por eso de que era filólogo y demás, pues me caían cosas que nadie sabía en la agencia muy bien cómo hacer y bueno, siempre trabajando muy cerca, no solo desde la planificación de la estrategia, sino también de la idea, ¿no? Y bueno, y gracias a eso pues tuve oportunidad dentro de mis aficiones, fundamentalmente está el baloncesto, por encima del fútbol. Sé que este es un país de fútbol, pero en mi caso particular es el baloncesto y bueno, me cayó la oportunidad de trabajar para Canal Plus, que era un canal premium, y tenían que empezar a comunicar que tenía los derechos del baloncesto. Y gracias a eso, pues, llegamos a ideas fantásticas como estas y que nos lo pasábamos fenomenal. 1 año entero haciendo cosas tan divertidas, tan bonitas y tan multipremiadas, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? Con los años, pues bueno, uno va evolucionando y además de hacer cosas, trabajar con la imagen, no solo con la palabra, ¿no? Cada sábado transformábamos el baloncesto en una forma de arte por cómo éramos capaces de retransmitir esos partidos. Bueno, pues hicimos muchísimas campañas en Contrapunto, las hice en remo y bueno, en el año 2006 sucedió una cosa en mi vida que fue bastante transformadora. Junto con Jorge Candeal y Carlos Martín, 2 compañeros en Tiempo Video, hicimos esto. Hicimos esto que no sé si llegó aquí al Uruguay, sé que cruzó el charco, porque llegó a México, llegó a Argentina, llegó a muchos lugares, el famoso Ama Laura, que fue multipremiado también en un montón de sitios y que bueno, que me hizo reflexionar. Yo sé cómo llegamos a esta idea, sé que el por qué salen las ideas y dónde salen y cómo haces que algo se convierta en un fenómeno. Y aquí, fundamentalmente, una de las claves de todo aquello, hay una cuestión política, de fondo. España es un país en el que nos han educado y hemos crecido en el nacionalcatolicismo más exacerbante que se pueda uno imaginar. Y entonces esto de decir que
que hacen un alegato de la castidad en tono de ironía, pues tenía su gracia, ¿no? Los que nos hemos educado en la religión católica, pues sabemos todo lo que significa la represión sexual, en la que... Pero bueno, sobre todo el momento y la idea a la que llegamos aquí fue porque de las pocas cosas que hizo bien Rodríguez Zapatero cuando llegó al gobierno fue fundamentalmente la defensa de los derechos sociales y permitió que los homosexuales pudieran casarse y que pudieran adoptar hijos. Pues esto que parece un derecho básico de los ciudadanos, pues no existía. Y esto hizo que la derecha más ultraconservadora, ultramontana en España, por primera vez saliera a manifestarse a la calle, porque no querían que la gente se casara ni adoptaran hijos. O sea, es algo muy loco. Pero bueno. Y ahí, en ese momento, fue cuando nosotros lanzamos esta campaña. Nosotros trabajamos para la gente, nosotros trabajamos para comunicar, para generar ideas que trasciendan. Y el problema que tiene esta industria, y el problema en el que, como vais a ver ahora, en el que estamos todos, es que lo que hacemos no le interesa nada a nadie. Solo nos interesa a nosotros, que somos los que vivimos de esto. Entonces, mi charla va de esto. Mi charla va de esto y es lo que hablan todos, es lo que cuentan todos, en todos los foros, y es lo que habéis apuntado anteriormente. Y a donde voy es de lo que hablan y es de lo que vengo hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que hacer cosas que realmente importen. Y entonces, bueno, pues hay cosas que tienes que remover y tienen que ver con la cultura y la tradición de nuestros países y la sociedad en la que vivimos y el momento en el que estamos comunicando. Entonces, bueno, esto es, lógicamente, dentro de nuestro trabajo, pues también te lleva a hacer reflexiones como decir, estamos trabajando esto, aquí no hay una marca, o no había una marca. Lanzamos un videoclip con unos tipos, era un fake absoluto, la gente quería contratar a esta gente, era un grupo que no existía. Y bueno, pues se convirtió en un fenómeno en YouTube y en la tele y en todos lados, y dije, coño, el futuro está en los contenidos. Tenemos que empezar a trabajar en contenidos. Las marcas, y esto también Juan Isaza en su charla lo estaba comentando. Y bueno, desde 2007 estoy trabajando en temas de contenidos, con mayor o menor fortuna, algunos también con mucho predicamento, como esto que hicimos para Movistar, con el lanzamiento del modem USB. Y que bueno, que nos pareció una serie de 58 capítulos sobre un personaje un poco peculiar que era un Okikomori que estaba metido en su casa y como un friki de internet, sacarlo de su casa para poder estar conectado fuera, nos parecía que era una muy buena idea. Fue muy buena idea y esto hizo que la serie tuviese una repercusión tremenda y no solo eso, sino que nos permitió ganar espacios ganados. Generamos un contenido de interés para los medios y eso hacía que incluso entrevistaran a un dibujo animado en la tele, ¿no? En un late night, a Buenafuente, no sé si lo conocéis, pero allí en España pues es un tipo muy, muy famoso. La idea de los contenidos es lo que nos lleva a que ahora mismo en España formo parte también de la BCMA, vamos a lanzarla, que es la Branded Content Marketing Association, donde vamos tanto agencias de publicidad, agencias de medios y lo más importante, anunciantes, productoras y medios nos hemos reunido para empezar a generar una industria en torno al contenido. El contenido es lo que va a permitir, de alguna manera, que las marcas ofrezcan una utilidad, un entretenimiento, una información y de qué manera nuestra comunicación puede convertirse en un contenido que genere audiencias, y audiencias no pagadas, sino ganadas. Esto es un poco la dirección en la que estamos trabajando. Lógicamente, como también apuntaba antes Juan, pues esto hay que complementarlo con la publicidad tradicional y, bueno, de hecho yo trabajo en una central de medios donde el principal negocio, lógicamente, es la compra de espacio publicitario. No estamos aquí para hablar de branded content, ni tampoco quería hablaros de tendencias. Sí os venimos a hablar de planificación estratégica. Me queda claro que hay 6 en la sala. En España no éramos muchos, cuando yo empecé era de los pocos que había. Éramos también, en ese sentido también fue un poco rara avis y montamos la APG. Y desde aquí lo que os quería contar era invitaros precisamente a esto, ¿no? a que entréis en nuestra página web, donde tenemos un montón de contenidos y donde la comunidad de planners de España
Y hablo de comunidad porque somos 150. Yo cuando empecé, hace 15 años, no había nadie. Éramos 3, hace 18, hace 15 empezamos a ser alguno más, hasta que al final todas las agencias empezaron a tener. Entonces, Nacho Vallejo ha apuntado una cosa, que ¿es posible la publicidad sin planners? Sí, porque al final todos, de un modo u otro, podemos llegar a hacer planificación. ¿Es posible las agencias sin planners? Sí, pero yo creo que la publicidad sin planners es peor. Es peor. Si los planners existimos fundamentalmente gracias a los anunciantes. Y son los anunciantes los primeros que decidieron apostar por la figura del planning. No vengo aquí a dar ahora una charla, ¿no? Pero los libros de Stephen King, Stanley Pollitt, los pioneros y creadores de esto en Inglaterra, averiguar. Yo creo que hay muchas cosas ahí que podéis encontrar incluso en nuestra página web o en el perfil de Raquel Espantaleón en Facebook, que constantemente está publicando muchísima información, estudios y cosas que os van a ayudar y que seguramente sean un estímulo desde un punto de vista puro y duro de la planificación estratégica. Os decía que si los planners existimos es gracias a los anunciantes y, de hecho, pues en un foro como este, que es inaudito, creo, inaudito en la región, pero es inaudito también en muchos lugares del mundo. Mismamente, yo qué sé, por deciros algo, en Cannes, que tengo la oportunidad todos los años de ir, en Cannes no se habla de planificación estratégica. Este año montó Work, la gente de Work, un seminario que la verdad fue un poco bluff, patético, no contaron nada que no supiéramos, pero bueno, está todo el mundo intentando buscar cuál es la posición que tienen que tener los planners. Entonces, si estamos los planners es porque los clientes pidieron que las agencias hubieran planners ya por los años 60, y son los clientes los que han permitido que yo trabaje como planificador, porque siempre han sido los que han dicho a estos señores hay que pagarles y yo necesito que esté alguien pensando en mi negocio, en mi marca, más allá de la comunicación de las ideas. Entonces, bueno, yo os invito a que incorporéis planners a vuestras agencias porque seguramente tengáis mejores resultados. No obstante, hay una cosa importante también, y que es quién hace la planificación estratégica. Porque fijaros, este es un estudio de Legends Scope que hace el Grupo de Consultores en España, son datos de 2010, donde la planificación estratégica no la hacen los planners, la hacen los anunciantes en un 77%, las agencias de publicidad. Esto es lo que declaran los anunciantes, cuando se les pregunta. Las agencias de BTL lo hacen menos, las agencias de medios. Al final todo el mundo parece querer hacer estrategia o todo el mundo piensa que hace estrategia. Y bueno, pues esto no es tan así. Los propios anunciantes, cuando les preguntan ¿usted a qué dedica su tiempo? ¿En qué pasa el tiempo, el día? Pues te dicen que hacer planificación estratégica. Ojo, porque pecamos las agencias. No sé cuántos anunciantes hay en la sala, pero yo creo que hay un ejercicio de autocrítica por parte de las agencias de publicidad, de medios en general, de todas, de pensar que la estrategia la hacemos nosotros, ¿no? La hacemos entre todos. Y esto me parece que es el primer, hay que hacer un ejercicio también aquí de humildad. La estrategia la hacemos entre todos. Sobre todo porque el anunciante es quien tiene más visión sobre el marketing mix. Y la planificación estratégica va mucho sobre eso, ¿no? Os quería, por último, añadir este dato, porque me parece también muy relevante. Este sí es actual, este es de 2014, ¿no? ¿Quién hace la planificación estratégica en España, en Argentina, en Brasil, en UK? Pues, bueno, los anunciantes te dicen que internamente en casi todos los países, y luego hay diferencias por países. Disculpad porque no tenía el dato de Uruguay, ¿no? Pero, bueno, si la agencia integrada de publicidad, si la de servicios de marketing, la agencia digital, la agencia de medios, veis que dependiendo de los mercados, la percepción de quién hace planificación varía mucho. Por ejemplo, en UK, las agencias de medios, con un 52%, forman parte de ese marketing mix y tienen un peso estratégico muy importante. Entonces, bueno, humildad, yo creo que, y autocrítica es lo que deberíamos aplicarnos tanto los planners como las agencias, etcétera, en el sentido de decir cuánto sabemos de estrategia de negocio, es decir, cuánto cada uno de vosotros o cada uno de los planners que estamos en la sala, etcétera, cuánto sabemos de políticas de precio, cuánto sabemos de distribución, cuánto sabemos de logística, porque la estrategia de negocio
Y ojo cuando hablemos de estas cosas, porque todo el mundo habla de estrategia, pero la estrategia siempre tiene un apellido, siempre tiene un complemento, ¿no? Entonces, bueno, yo la estrategia de negocio creo que la hace bien McKinsey, la hace bien Deloitte, Accenture, las hacen las consultoras, las hace Boston Consulting Group, las hacen todos Pricewaterhouse. Es a quien los clientes, los anunciantes y fabricantes contratan para hacer estrategia de negocio. ¿Quién hace estrategia de marca? Pues aquí más las agencias de publicidad. Yo he hecho mucha estrategia de marca para muchas marcas durante mucho tiempo a través de la comunicación, definiendo cuál es ese posicionamiento, ¿no? Ese posicionamiento es el lugar en el mundo que tiene que ocupar una marca. Pero la estrategia de comunicación es otra cosa, tiene que ver más con el marketing mix. Entonces, ¿quién es el depositario de los recursos y la inversión que tiene un anunciante? ¿Y cuál es, quién hace el reparto? Bueno, pues aquí las agencias de medios tienen que decir mucho. Las agencias integradas que incluyen departamentos de medios creo que también tienen que decir mucho. Hablan también de estrategia creativa, ¿no? Está también la estrategia de medios, de digital, de social media. Al final todo el mundo es estratega o estratégico y parece que el que no lo es tonto. Y bueno, pues esto es una gran paradoja porque hay planners y estrategas que son tontos y hay gente que es muy lista y no son estrategas. Entonces, al final, todo el mundo quiere ponerse en su cargo o quiere hablar diciendo que es estratégico en todo lo que hace. Entonces, yo aquí, desde aquí, pues, sí os invito a que seáis un poco más cautos en este tipo de cosas, porque en la medida en que seáis cautos y autocríticos, seréis más honestos en vuestra propuesta y seguramente que seréis más convincentes en vuestro discurso a la hora de vender. Os he hablado desde la perspectiva del planner y ahora os quería hablar desde la perspectiva del anunciante. Pues si los anunciantes son los que nos pagan, si existimos gracias a los anunciantes, si las agencias han conseguido introducir el servicio de planificación estratégica y han conseguido contratar gente, es porque hay alguien que lo paga. Y bueno, y los anunciantes están dispuestos a pagarlos. Entonces, una situación como la que estáis contando, que ha dibujado muy bien Nacho, yo creo que tenéis una oportunidad muy grande de contarle a los anunciantes que vais a incorporar gente de estos perfiles para poder hacerlo. Curiosamente, en España, con la terrible crisis que estamos viviendo desde el 2008, el mercado, un mercado de 8.000 millones de euros, ha caído a 4.000, ha salido gente por todos lados y gente que está en paro y gente que ha buscado trabajo en otros lugares del mundo. Los planners no han sido despedidos y los planners siguen. Precisamente cuando las cosas están más jodidas es cuando se necesita tener un poco más de temple. Entonces, bueno, también por las cosas que os voy escuchando, creo que es un aviso a navegantes, ¿no? Creo que es bueno que tengáis en la recámara para los malos tiempos la posibilidad de tener ya incorporados en estructuras a planners. He cubierto el cupo de planners y voy a pasar a hacerlo el de anunciantes. Y es la única lectura que os voy a recomendar y es lo único que me parece que es lectura obligatoria. Esto salió publicado en la Harvard Business Review el año pasado, en el mes de julio-agosto, y son los resultados de un estudio que me parece que debería ser de cabecera para todos los que nos dedicamos a la comunicación y a la publicidad. Este estudio, que Cecilia os lo mando, se encuentra en Internet, el PDF. Es el estudio Marketing 2020, donde 350 Chief Marketing Officers de multinacionales de todo el mundo, con mercados internacionales, regionales, de todo tipo, opinan de cómo tiene que ser el marketing y cómo entienden ellos que es el marketing y, por tanto, la comunicación, cuál es el rol que desempeña. Junto con eso, hicieron entrevistas a 10.000 ejecutivos de marketing, que no me parece moco de pavo. Entonces, más que la opinática en la que solemos vivir instalados, pues yo pienso que los anunciantes quieren esto, yo creo que dicen lo otro, etcétera. Yo creo que sería mejor despejar dudas y directamente leer lo que nos dicen, ¿no? Y además lo hacen en 92 países y yo creo que las conclusiones son muy relevantes. Lo que se planteaban cuando hacían este estudio básicamente era saber qué estrategias, estructuras, capacidades deben adoptar los anunciantes, y cuando ponen anunciantes, para mí es muy intercambiable con agencias, para que la cosa vaya bien. Y entonces, bueno, pues lo que compararon es, entre todo ese panel que habéis visto ahí,
a quién ganaba más dinero y quién ganaba menos. Dónde está la rentabilidad de unos y de otros. Y bueno, esto no es moco de pavo, porque quien auspicia esta iniciativa no es nada más y nada menos que Keith Weed, entre otros muchos, que es el Chief Marketing Officer de Unilever. Este señor vende productos a 2.000 millones de personas todos los días, con cualquiera de sus marcas. Entonces, gente como esta son las que han hecho este estudio posible. Y es curioso porque aquí está un poco el pulso de hacia dónde tenemos que hacer las cosas, o desde un punto de vista de estrategia y de marca deberíamos dirigirnos, ¿no? Y lo que nos dicen es que las compañías que mayor rendimiento tienen destacan por una habilidad en apalancarse en insights de consumidor, donde lógicamente los planners deben emplearse. Comunicar un propósito social. ¿Cuál es el brand purpose que tiene tu marca? ¿Cuál es tu porqué en el mundo? ¿Cuál es tu posición? Tu posición es, no sé, para qué fabricas lo que fabricas y para qué quieres venderlo y para qué quieres que la gente lo compre, ¿no? Y bueno, y todo eso con un envoltorio y una experiencia interesante. Y bueno, y esto también me parece que es otra lectura en términos de valores y que deben de tener las compañías. Las compañías que mejor funcionan son las que no tienen miedo a mezclarse con otros, son gente que incorpora de muchos tipos de perfiles, tienen un enfoque muy claro sobre la estrategia, son compañías rápidas. Finalmente, fijaros, los anunciantes declaran que aquellas compañías que mejor les van, lo que sale del estudio, son las que conectan el marketing con la estrategia de negocio. Vivimos en el mundo en el que muchas veces los anunciantes tienen separado la división de marketing de la parte de negocio. La publicidad y el marketing parece que son el niño tonto de la familia. Aquellas marcas que van mejor es cuando esto está conectado. Cuando inspiran a toda la organización a que se comprometan con ese propósito de marca, ese porqué en el mundo. Y cuando enfocan a la gente en prioridades clave. Esto hace que también la gente tenga un porqué. Yo trabajo en tal sitio, trabajo para tal marca que viene a solucionar esto. Curiosamente, ayer en el Marketing Day tuve la ocasión de escuchar a Lorenzo Shakespeare, un diseñador que habla de estrategia. Donde precisamente estaba contando los casos de las marcas y los clientes para los que trabajaba, donde precisamente hacen esto. Todos, da igual el perfil que tengamos o de la posición que estemos trabajando en el mercado, deberíamos trabajar en esta línea. Os invito a que lo veáis porque habla de un modelo de orquestación. Al final, los anunciantes, nuestros clientes, y esto yo creo que para los que trabajáis en cuentas, en servicios al cliente, creo que es muy interesante, ¿no? Ellos se consideran a sí mismos maestros y directores de orquesta. Son los que se encargan de hacer posible que todas las compañías y todos los servicios que tienen contratados funcionen, ¿no? Y diferencian entre perfiles y puestos, entre los thinkers, los doers y los feelers. Para ellos, cada uno hay empresas y hay perfiles muy concretos. Yo creo que es interesante que os metáis aquí para poder no solo mejorar lo que cada uno de vosotros hacéis, sino empatizar mejor con vuestros clientes. Este era el análisis que quería dar desde la parte de los anunciantes y me falta desde la creatividad, desde la industria, ¿no? Me pareció muy sintomático este año en la ceremonia de premios en Cannes, David Lubbers, que es el Chief Creative Officer de BBDO a nivel mundial, era el presidente del jurado de Branded Content, ¿no? Y como jurado de Branded Content, una de las cosas que terminó la ceremonia diciendo que lo que pedía un poco a todos es que hiciéramos un ejercicio en nuestras casas. No le tengo especial simpatía a David Lubbers, todo hay que decirlo. Le admiro por su trabajo. Yo creo que el trabajo de BMW, de Haier, todo lo que ha hecho para HBO, o sea, es un factotum. Es alguien que merece la pena estudiar su trayectoria y las cosas que ha hecho, ¿no? Pero lanzaba una cosa que me parece en la cual perdemos mucho tiempo las agencias de publicidad. Y vuelvo una vez más al discurso de la honestidad. Oye, ¿cuánto tiempo le dedicamos a esto de los festivales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a generar casos, y es un tiempo ingente de recursos, de personas, de perfiles,
bueno, y muchas veces es una maquinaria que se pone en marcha fuera del negocio de los clientes, ¿no? Entonces, claro, llegas a cosas, a mí me resultan paradójicas, ¿no? Como esto. Esto es noticia en el Clarín. Esto es un trucho como la copa de un pino, que han hecho unos señores que no sé quiénes son. Bueno, sí, le vi la cara allí celebrando en el Martín, no tenía con quién compartir su premio, este chico, o quienes hicieran esto. Porque ¿qué valor tiene generar una idea que no es real? Yo no trabajo en ese negocio. En este negocio trabajan unos cuantos. Suelen trabajar las redes y suelen trabajar los directores generales creativos que cobran bonus por ganar premios. ¿Vale? Pero eso no está trabajando ni para las marcas, ni para los anunciantes, ni para la gente. Entonces, ojo con nuestros usos y comportamientos, porque muchas veces yo creo que confunden y nos confundimos nosotros. Tenemos que trabajar para quien nos paga y tenemos que trabajar para la industria y tenemos que trabajar para que se vendan los productos y tenemos que hacer que los clientes compren esos productos y que la gente le vea una utilidad. Si eso no es así, apaga y vámonos. Entonces, bueno, yo creo que se ha generado una industria paralela que hace que bueno, pues pasen cosas como esta, ¿no? Pasen cosas como esta y yo creo que el talento que tienen las agencias pues muchas veces se malgasta o se desperdicia, creo yo, a mi manera de ver, con cosas como esta, que aún así son plana en un sitio como Clarín, y cosas como esta, por ejemplo, pasan desapercibidas. Esto es la campaña, ha sido creo que una de las 3 campañas más premiadas de la historia del Festival de Cannes y la más premiada de la historia de la publicidad en España. No sé si la conocéis, Hologramas, es de la red de Juan, de DDB. Y me parece un caso exactamente de lo que estamos hablando, de lo que estamos buscando. Hacemos cosas para que hablen de nosotros. Y bueno, pues sabéis que en España la cosa está un poco difícil y han prohibido que nos manifestemos. Entonces, si hay recortes sanitarios y te plantas en la puerta de un ambulatorio, te pueden cascar una multa de 600 euros. O también te pueden meter en el calabozo. Cosas de este tipo, ¿no? Contra Ley Mordaza lo que propusieron era, enfrente del Congreso de los Diputados, es la única manera que vamos a tener de manifestarnos en España, o nos van a dejar, que es manifestaciones de hologramas. Y eso es lo que se hizo y fue noticia en todo el mundo. En España no fue noticia. En Argentina un trucho es plana en Clarín. En España pasa esto y no trasciende. Sin embargo, sí, en el New York Times, en el Herald Tribune, New Yorker, en cualquier lado te aparece, ¿no? Bueno, aquí también es bastante sintomático las culturas de cada uno de los países. La reflexión de David Lubbers se suma a la reflexión de muchos, o sea, ¿dónde estamos trabajando y para quién? Y esta misma reflexión, pues en un tono muy cáustico, que también os invito a que veáis, y aquí, Juan, vuelvo a hablar de tu red, parece mentira, yo estoy aquí, un hombre de Abas, hablando de las redes de otros. Bueno, forma parte de la generosidad del Nuevo Mundo. Me parece muy interesante, ¿no? Que una vez más, igual que David Lubbers decía esto, el otro de los Chief Creative Officers de la red, como es Amir Kassei, dijera a qué nos estamos dedicando. Hay alguien aquí, una vez que salga del Sodre, que la gente está preocupada por lo que hacemos. Hacemos algo porque la gente se preocupe de lo que hacemos nosotros. Carlos Bayala, en este mismo, creo que es el mismo escenario, ¿no? El año pasado, fue en otro, bueno, en cualquier caso, dentro del Piensa, la segunda edición, hablaba de lo mismo. Los creativos están hablando de esto. Las cabezas creativas más importantes del mundo están hablando de esto. No perdamos el norte. O sea, ¿para qué trabajamos y para quién? Entonces, hay veces, pues no sé, a mí me pasa, ¿no? Que yo por intuición creo que, digo, no sé, lo que hago pues no trasciende. Me hace mucha ilusión cuando trasciende porque sé qué palancas estás tocando y sabes que para la gente les estás dando un beneficio, ¿no? Cosas como lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que están diciendo, es lo que dicen todos y no nos equivoquemos, os lo digo porque os mantengáis en esa línea y no salgáis de ahí. Porque es hacia donde va el mundo. O sea, que haya un giro hacia lo social por parte de las marcas no es casual. Haya un giro hacia la comunicación y esto no tiene que ver con
responsabilidad social corporativa, ni marketing social, ni nada por el estilo. No, no, estamos hablando de relevancia de cara a la gente, ¿no? Y bueno, pues lo peor de todo, y esto me gustó mucho, también os invito a que lo busquéis, esto es en Campaign, ¿no? Es que este es un anuncio donde cuenta esto mismo, y ya lo escribieron los señores de DB en el año 69. Oye, ¿hasta qué punto nosotros somos mentirosos? ¿Y hasta qué punto son los anunciantes y los fabricantes mentirosos con sus productos? A la hora de construir briefings, a la hora de construir marcas, tenemos que preguntarles si es verdad todo lo que nos cuentan. Me gustaba que digas no, Nacho, porque creo que tenemos que decir, el no tiene que ir por delante siempre. Si no tenemos ese no, no te generan las preguntas. Hay que hacerse las preguntas. Y hay que decir no, aunque estés de acuerdo en lo que te están contando, hay que decir no para ver qué te argumentan y para ver qué información sacas. Este es el trabajo de la planificación estratégica, preguntar y dar respuesta. Entonces, muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos, tenemos que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, pero hay que preguntarle a los clientes por qué nos encargan las campañas que nos encargan. ¿Por qué quiere hacer esa campaña? Bueno, hay algunos yo les dejo ahí, muchas veces se quedan ahí un poco parados y te acaban contestando que porque hay que consumir el presupuesto. Olvídate, es un briefing muerto, o sea, no esperes que vayas a hacer nada ahí ni vas a sacar nada limpio en tu vida. Pero hay que llevarle al cliente, al anunciante ahí. Hay que saber por qué hacemos las cosas. No, hago esto porque quiero que la gente haga tal cosa, o hago esto porque la situación de mi compañía es esta. Bueno, ahí empiezas a tener una conversación interesante donde salen soluciones y empiezan a generarse ideas, que es lo más importante. Entonces, esta parte de relevancia me parece también interesante, ¿no? Porque esto, fijaros, os he hablado del último año, pero es que hace ya 3 años, este señor, no sé si lo conocéis, es Ren Koolhaas. Y es uno de los arquitectos más famosos del mundo, por no decir el más famoso. Él era periodista, entrar en su página web, ver los trabajos del OMA, que es su estudio de arquitectura, pero entrar también en el AMO, que es el estudio de estudios sociales. Porque si hay algo que a lo que se parecen los planners es a los arquitectos. A mí me gusta mucho leerles y seguirles porque tenemos una forma de trabajar muy parecida, nos hacemos preguntas que son muy parecidas, trabajamos con una limitación de recursos en un espacio concreto y tenemos que hacer que la gente haga cosas dentro de esos espacios. Esos espacios para ellos se llaman edificios o se llaman ciudades, para nosotros se llaman marcas. ¿Cómo habitamos las marcas? ¿Cómo nos movemos por esos espacios? Me parece que es algo que como planners deberíamos preguntarnos y cualquiera que quiera hacer arquitectura de marca debería hacer. Bueno, pues fijaros curiosamente que este señor Ren Koolhaas, al que estimo, y le invitó este otro señor, de Ogilvy, que es el Chief Creative Officer de todo Ogilvy, la agencia, la red de los 2-3 últimos años a nivel mundial haciendo publicidad, donde arrancó su charla directamente con esto. Señores, ustedes a esto que se dedican no le importa a nadie. Y esto viene de un arquitecto, coge y te lo dice, ¿no? Y te lo dice Ren Koolhaas y dice, vale, pues qué bien. Y se apoyaba precisamente en el dato de que había leído que 3 de cada 4 marcas que existen en el mundo podrían desaparecer. Y a nadie le importaría. Y se apoyaba en este dato, y este dato sale de aquí, de este estudio, del que también os invito a que veáis, que es el Meaningful Brands. No sé cuántos de vosotros estaréis familiarizados con ellos. Mis compañeros aquí, Silvia, Claudio, no sé si no he tenido ocasión de hablar con vosotros del asunto, ¿no? Pero creo que este es un estudio que no existe en ningún lado. O sea, no hay, nadie lo había hecho y nadie se había arriesgado a hacer esta pregunta, ¿no? Las marcas pueden desaparecer. Es la prueba del carbono 14. Entonces, aquí el preboste y uno de los cerebros de este estudio que ya llevamos haciendo desde hace muchos años en el Grupo BAS a nivel mundial, claro, es un dato preocupante, ¿no? Dices, te lo dicen los creativos, te lo dicen los anunciantes, lo sentimos los profesionales, el qué está aquí. Cuando yo llamaba a esta conferencia Voces y Huellas,
es que el planner tradicionalmente se la ha definido como la voz del consumidor dentro de la agencia. Bueno, pues esa voz se une a muchas voces que nadie escucha o nadie quiere escuchar. Es un toro complicado de coger pero cuando tú coges el toro por los cuernos os digo que da resultados. Y esto es lo que aparece en el estudio que, como os digo, llevamos haciendo ya desde, no sé si vamos por las 7 años, sí, me acuerdo de los primeros que se hicieron, y se les pregunta a 300.000 personas en el mundo sobre esto. ¿Qué opinan de las marcas? Si son necesarias, si no, qué aportan a sus vidas, qué dejan de aportar. Umair Haq es uno de los cerebros del estudio, claro, hace una reflexión previa desde Harvard, ¿no? Él está en su mundo académico de estas cosas, ¿no? Y dice, joder, una industria como esta, como la de la publicidad, que mueve tantos miles y cientos y miles de millones durante años construyendo marcas, y resulta que a la gente no le importa. Dices, paradigmático, ¿no? Paradigmático. Bueno, pero sí nos dan pistas, y ahí están las huellas. A las voces se unen las huellas, y lo que tenemos que hacer, yo creo que cada uno, es ir viendo de qué manera podemos generar ese valor, ¿no? Y bueno, en el caso concreto de España, le pasa un poco como a los países con mercados más maduros, los países más occidentalizados, donde la nubilización de la marca pues se coge con pinzas, ¿no? Y bueno, tenía la ocasión con Fernanda Ariceta, ¿no? Hablábamos de Starbucks, ¿no? Para mí Starbucks es el demonio. O sea, ¿no? Me decía, no, aquí no hay Starbucks, me contaba Fernanda. Y dice, sin embargo, mucha gente que está deseosa porque llegue Starbucks. Que se queden en su casa, o sea, con las maravillosas confiterías, cafeterías. Llegaron a Madrid y jodieron los cafés. No existen los cafés en Madrid. No existen. Existen los bares, pero los cafés, donde la gente se reunía para hablar y que eran caldo de cultivo de muchas cosas. Para intelectuales y no intelectuales, muchas de las cosas se cocían ahí. Ya, pues nada, ahora tenemos Starbucks, que es, bueno, intelectualidad profiláctica para mentes inertes. Entonces, por favor, no traigan Starbucks aquí. Entonces, bueno, el caso es que, bueno, hay marcas que son apreciadas y, perdonad por que me he ido, pero fijaros que año tras año vamos haciendo el estudio y, joder, es que cada vez es peor, o sea, cada vez le interesan menos. Entonces, ¿qué coño estamos haciendo? Y luego cuando miras por regiones, pues ves que en las economías, como os decía, Estados Unidos, Europa, parte de Australia y Asia, en Latam, en Middle East y en las economías emergentes de Asia todavía hay cierta onubilación hacia las marcas porque cubren necesidades básicas. Claro, de no tener jabón a tenerlo, pues, que es uno de los principales que es de la sanidad en el mundo, fuente de infección absoluta, pues en el momento que llega el jabón, pues bien, claro. Pero cuando ya pasas de ese nivel, la cosa se pone dura, ¿no? Se pone dura y se pone durísima, y ante la pregunta de cuáles son las marcas globales más relevantes con las cuales no podríamos vivir, pues te aparecen la tecnología. El estudio es interesante porque cada país tiene su foto, ¿no? Esta es un poco el resumen de todos. Como me quedan apenas 3 minutos, yo lo que os invito es a que curioséis este estudio, donde se analizan muchas de estas cosas y donde, por último, también se sacan conclusiones de cuáles son las cosas que la gente te está pidiendo. Estamos hablando de hacer, por ser más relevantes, escuchemos, ¿no? Y hay voces que claman al cielo y te dicen qué cosas o qué tipo de acciones tienes que hacer. Bueno, yo creo que es una pauta de trabajo. Y es una pauta de trabajo, no solo de trabajo, sino de crecimiento económico. Porque lo que también vemos es que esas marcas que son más meaningful son las que son más rentables, las que generan más beneficios. Y esto es aplicable no solo a los fabricantes y anunciantes, sino también a las propias agencias y las propias compañías. En definitiva, dejemos de hablar en nuestra jerga. Es muy aburrido los publicitarios porque hablamos con palabras y cosas. Dejemos de hablar de consumidores, de target. Consumidores somos todos compramos cosas.
Hablamos de un ente abstracto que es el consumidor, ¿no? Yo soy un consumidor, yo soy un tío que compra. Pero dejamos de hablar de target, de audiencias, empecemos a hablar de usuarios, de ciudadanos y de personas. En la medida en que cambiemos el código, empezaremos a conectar más con lo que realmente la gente hace y escucha y comparte, que es a lo que nos dedicamos. Os traía unos ejemplos, y esto ya era como una shortlist mía, después de haber escuchado lo que consideramos los planes que hay que hacer, o de escuchar lo que dicen los anunciantes o creen que hay que hacer, y lo que dicen los directores creativos más importantes del mundo. Hay marcas que están haciendo cosas que van en esta línea, ¿no? Y esas cosas, pues más recientemente está el Like a Girl, ¿no? Luchar por la igualdad de género creo que es algo que está en la agenda de todos los países y de todas las culturas, incluso de las que se suponen que son más desarrolladas. Hoy mismamente estamos aquí 4 hombres hablando. Me aburren mucho los hombres, yo me aburro a mí mismo, pero no sé dónde están las chicas, por Dios. Bueno, campañas de estas empiezan a poner el foco ahí. Procter & Gamble, esto lo arrancó, como sabéis, con las campañas maravillosas de Wieden & Kennedy a nivel mundial del apoyo a las madres. Me parece maravilloso, una vez más. Hablábamos de Procter & Gamble, hablamos ahora de Unilever, el trabajo de DAF, maravilloso, ¿no? De reivindicar a las mujeres tal y como son, sin que nos avergoncemos. Me parece maravilloso Droga 5, todo el trabajo que está haciendo para Prudential, ¿no? Con una compañía de seguros, ¿no? Que tú te jubilas y ¿cuánto te llevas? Pues parece que el americano medio se jubila y tiene 40.000 pavos y no tiene seguridad social ni nada por el estilo que le cubre una pensión. Dices, hostia, pues es un acto de irresponsabilidad o de necesidad extrema. Ojo, cada uno llega a lo que puede, ¿no? Pues bueno, pues como esos hay mucha gente. Bueno, pues una compañía de seguros que empieza a hablar en clave de personas y que te empiece a decir que el día que tú te jubilas no es que se acabó la vida, sino que es el primer día de tu vida, de tu nueva vida. Me parece que es un mensaje muy bonito, muy ilusionante y sobre todo te habla de un compromiso de una compañía de seguros con una forma de pensar de mucha gente. Hace que te conectes, ¿no? Y el último ejemplo que también me parecía interesante era este de Google, ¿no? Que para comunicar los Hangouts pues hizo una acción maravillosa en Francia, que en Francia, bueno, os hablaba antes de España con esto de la Ama Laura, que no se podía casar la gente, o no quería, los más fachas no querían que se casaran la gente, ¿no? Los homosexuales. Bueno, pues en Francia, que es el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hace 2 años visteis la que se montó, ¿no? Estaban a tortas en la calle, pero malamente, ¿no? Entonces, bueno, pues si la gente está hablando de esto y es lo que le preocupa, Google, para comunicar su fracasada Hangouts y el Google Plus, su comunidad, pues hizo una acción que me parece brillante, que es 2 franceses se van a Bélgica y se casan y lo transmiten por videollamada, videoconferencia con sus familiares que están en Francia, ¿no? Buscarlo, Same-Sex Marriage, que me parece brillante. Y bueno, al final lo que vas escuchando, lo que vas leyendo, lo que vas viendo es que gente como Amir Kasey decía que la revolución no será digitalizada. Hace poco Malcolm Gladwell también decía que la revolución no va a ser tuiteada. Ninguno de ellos dos tiene la honestidad, tiene la honestidad de reconocer al autor del titular, Gilles Scott-Heron, que ya hace unos cuantos años hablaba de que la revolución no será televisada. Dejemos de mirarnos el ombligo y tengamos la honestidad de escuchar a los que con su voz nos están diciendo lo que quieren oír. Y por último, para acabar, hablando de huellas, me gustaba... para mí Uruguay, antes que Montevideo y toda la gente que he conocido, que vengo conociendo en los últimos años, además de Pipe, Diego, gente notable con la que he tenido ocasión de cruzarme en el mundo, y a todos los que he conocido aquí en estos días. Primero fue Benedetti, hace muchos años, luego fue Onetti, y a esa nómina se siguen sumando uruguayos. Y me gustaba cerrar mi intervención con Rastros,
y huellas de Benedetti, que dice: un país lejano puede estar cerca, puede quedar a la vuelta del pan, pero también puede irse despacito y hasta borrar sus huellas. En ese caso no hay que rastrearlo con perros de caza o con radares. La única fórmula aceptable es excavar en uno mismo hasta encontrar el mapa. Muchas gracias.